Muy bien, continuando con la parte de nuestro capítulo de vectores, vamos a entrar a la parte de los métodos analíticos para poder resolver vectores. Antes de eso, pues es importante mencionar que en este caso vamos a tener que plasmar los vectores habitualmente dentro de un sistema de coordenadas. Para la mayoría de los casos de estudio preuniversitario, este análisis solamente se hace en dos dimensiones, pero en este caso podríamos ver un análisis un poco más grande de hasta tres dimensiones. Vamos a decir inicialmente que en este caso sea un vector A cualquiera. Como identificamos un vector, pues tiene que haber una flechita sobre la letra de identificación del mismo. En este caso tiene a X, a Y y a Z, donde vamos a decir que inicialmente esta coordenada AZ representa ser la coordenada del vector A en el eje Z. Y habitualmente en vectores lo llamamos el eje K. ¿Sí? Bien. Siguiente, que es AY, representa para nosotros la coordenada de nuestro mismo vector. Vamos a ponerle coordenada de qué vector, del vector A, pero esta vez en el eje Y, o también conocido como el eje de las ordenadas, y en vectores pues habitualmente se llama eje J. Y por último tenemos a AX, que representa para nosotros la coordenada del vector A, pero en este caso en el eje X, que para nosotros representa el eje de las abscisas, o en vectores el eje Y. Entonces todos estos conforman las coordenadas en cada uno de los ejes cartesianos para nuestro vector A. Entonces, la idea inicialmente es saber cómo calcular el módulo de cualquier vector, no solamente de este, sabiendo solamente las coordenadas que este vector tiene. ¿Y cómo podemos hacer esa relación matemática? Pues podemos decir que antes, repasando un poquito la parte teórica, el módulo de cualquier vector siempre representa el tamaño o el valor numérico de este vector. Entonces, ¿cómo podemos saber este valor? Solamente conociendo sus coordenadas, pues hay una relación. Vamos a decir, el módulo de un vector otra vez, recapitulando lo que habíamos hablado hasta ahora, tenemos un vector A, sea un vector A cualquiera que tiene coordenadas en X, en Y y en Z, que habíamos hablado que son las coordenadas de este vector en cada uno de los ejes cartesianos. Vamos a decir que el módulo de este vector o de cualquier vector va a estar dado por, vamos a representar el módulo como tal con dos líneas a los lados del vector, y vamos a decir en este caso que este vector vamos a poder calcular su módulo si hacemos la siguiente relación matemática. El módulo de este vector y de cualquier otro vector siempre va a ser la raíz cuadrada de cada una de sus componentes elevada al cuadrado y sumada entre sí. Entonces tenemos la coordenada en X elevada al cuadrado sumado a la coordenada del vector A en el eje Y también elevada al cuadrado, y si es que hubiera, que habíamos dicho anteriormente que habitualmente trabajamos solamente en dos ejes, pues podemos trabajar también tridimensionalmente si es que hubiera un eje Z también. Entonces en este caso podemos verlo de esta manera. ¿Y qué pasa si el vector solamente tiene dos dimensiones? Pues simple y sencillamente no tomo en cuenta esta parte de Z y solamente haría mi raíz hasta las coordenadas de X y Y, que es un ejemplo más clásico que lo que habitualmente manejamos. ¿Sí? Bien, entonces para reforzar esta parte de acá nos vamos a dar un ejemplo. Vamos a decir hallar el módulo de un vector B Para darnos un ejemplo, entonces, podemos decir hallar el módulo de un vector B que tiene coordenadas B, que representa 3 en Y y 4 en J. Ok. Antes de eso, habíamos dicho que las coordenadas de Y habitualmente en vectores son las coordenadas de X y las de J son las coordenadas de Y. Y además, en este caso, la notación de este vector solamente está dada por los signos de cada una de las coordenadas. Entonces, vamos a representar habitualmente o lo que sería este vector como tal.
Entonces, a ver, dentro de un sistema cualquiera de coordenadas, bien, podemos decir que esto es el eje X y esto es el eje Y. Vamos a dibujarlo con otro color. A ver si nosotros miramos y cada cuadrícula tomamos como un número dentro de nuestra representación gráfica, podemos ir dibujando nuestros vectores. Teníamos inicialmente un vector que tiene una coordenada 3 en Y. Si es coordenada 3 en X y además es positiva, debería ser de esta manera: 3 en X. Y también tenemos 4 en J. Entonces, subiendo 4 en el eje Y, tenemos 4 en J. Bien, si nosotros lo representamos de una manera como coordenadas rectangulares, que eso es lo que vamos a hacer, nos quedaría algo así. Y nuestro vector B en realidad sería este de acá. Enseguida lo voy a dibujar con otro color y un poquito más grueso. Sería desde el origen de coordenadas hasta el punto donde chocan estas líneas punteadas, ¿sí? Entonces es lo que tenemos. Tenemos un vector que vale 3 en Y y también vale 4 en J. Entonces, si nosotros dibujamos estos vectores, pues nos da el vector B original, que es el que queremos encontrar, que sería este de acá. La pregunta es: ¿cuánto mide este vector B? Y eso lo podemos calcular no solamente para este, que es un ejemplo básico y totalmente aleatorio, sino para cualquiera vector con diferentes coordenadas en diferentes cuadrantes. No nos olvidemos que podríamos cambiar sencillamente esto por un -3 y ya estaría el vector dibujado hacia el otro lado, por estar al lado de X negativo. Entonces puede ir cambiando de valores, de cuadrantes y demás, ser vectores positivos en ciertos cuadrantes, negativos en otros, o ambos negativos, ambos positivos, que eso al final depende del valor del vector, y el cuadrante en el que se encuentre va a estar reflejado directamente en función de este valor. Entonces, ¿cómo calculamos el módulo del vector B? O sea, ¿cuánto mide nuestro vector B? Porque no va a medir ni 3 más 4 va a ser 7, no tiene ese tipo de relación, sino que vamos a cumplir un cierto tipo de relación por teorema de Pitágoras o funciones trigonométricas. En este caso vamos a utilizar teorema de Pitágoras porque tengo la coordenada en X, tengo la coordenada en Y, y al ser un rectángulo, pues 3 también vale arriba y a la derecha también vale 4. Entonces, si nosotros nos fijamos este triángulo de acá, podemos aplicar el teorema de Pitágoras y es la misma función que tenemos acá en nuestra fórmula. Si nos damos cuenta, solo es una aplicación de eso. Entonces, reemplazando los datos, tenemos acá la coordenada en X, que sería 3 elevada al cuadrado, más la coordenada Y, que sería 4, también elevada al cuadrado. Y si hacemos operaciones acá, nos da 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, y 3 más 16, 9 más 16 nos da 25, y la raíz de 25 sería pues 5 unidades. De manera que si nosotros midiéramos en nuestros cuadernos, al representar esto gráficamente, pues automáticamente tendríamos que llegar a este valor, que obviamente hacerlo por métodos analíticos es mucho más exacto que hacerlo por métodos gráficos. Entonces, pues podemos tener ese resultado un poco más, más preciso, le vamos a decir. ¿Sí? Esa es la manera de encontrar entonces el módulo de un vector cualquiera. Ahora, es un poco más fácil, obviamente, representar vectores bidimensionales, o sea, que solo tengan coordenadas X y Y. Un vector representado tridimensionalmente ya es un poco más larguito de dibujar y se puede encontrar de la misma forma, reemplazando en este caso la coordenada en Z también, o en el eje K, dicho con términos de vectores. ¿Sí? Eso sería todo por el video de ahora. Vamos a empezar a hacer operaciones y otro tipo de descomposiciones, que es la parte que nos falta ver.